Hugo Estavillo es doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria, es miembro de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, es consultor internacional de trazabilidad, presta asesoramiento nacional en Uruguay y también en el exterior. Es docente, es un hombre capacitado en estas materias. Por eso vamos a escucharlo con mucha atención y lo invitamos ya a compartir este encuentro y le damos la bienvenida. Doctor Estavillo, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estar por acá. El título de lo que les voy a comentar puede dirigirlos hacia un análisis económico del futuro de los mercados, pero el análisis que voy a hacer es cambiando el paradigma del comercio exterior de la carne, en base a la experiencia que tuvimos en Uruguay y viendo lo que el mercado está exigiendo. Entonces, vamos a empezar primero a contarles un poco lo que pasó en nuestro país y después lo que a mí me parece que tenemos que fijarnos para lograr exportar y entrar a los mercados. Bueno, lamentablemente Uruguay nació para los españoles como una tierra que no tenía provecho, porque no teníamos oro, no teníamos plata, no teníamos nada. Pero por suerte apareció Hernán Darias, que vio que aquí era una tierra muy buena para producir ganado. Entonces le manda una carta al rey explicándole este tema, y ahí fue que en 1611 y 1617 se hicieron los primeros ingresos de animales, y de ahí en adelante fue la explosión de producción de ganado, y es la principal fuente de ingresos para el país, históricamente, ¿no? Es lo fundamental. Nosotros nos quedamos sin exportar carne y tenemos que dejar de existir como país. Tendríamos que pedirle a Argentina para hacer una provincia o a Brasil para hacer un estado, ¿no? Porque sería casi imposible la subsistencia. Al principio, como hacía Ford, tenía autos negros y vendía los negros porque era lo que el mercado aceptaba, los compraba, y nosotros estábamos igual. Empezamos primero con los cueros, después el cebo, el tasajo, después cuando se pudo exportar carne refrigerada, después carne congelada. Íbamos vendiendo lo que nosotros producíamos. Después empezaron a aparecer trabas en el mercado, arancelarias, o sea, tenés que pagar un porcentaje para poder entrar, las pararancelarias, que te las metían como una causa significativa, importante, pero que iba ahí más o menos, no se entendía muy bien por qué te la metían, pero tenías que cumplirla para poder seguir. Después aparece la bioseguridad, con la gran explosión con la gran explosión en el caso de la aparición de la enfermedad de la vaca loca. Ahí el tema de la bioseguridad explota. Después, bueno, la calidad organoléptica, o sea, la característica de las carnes que cada cliente quería comprar. Y ahora aparecen los pseudosustitutos, que, bueno, esto no sé cómo decirlos, es proteínas vegetales que quieren decir que son carne. O sea, una cosa, pero son todas competencias. Entonces, el mercado cambió. Empezamos a tener que salir a ver lo que el cliente quería. O sea, no era tener la producción nuestra y salir a venderla como la teníamos, sino que teníamos que salir a averiguar qué quería cada uno de nuestros clientes. ¿Cuáles fueron las acciones en Uruguay frente a todas estas barreras que aparecieron? Cuando la fiebre aftosa, que era una pararancelaria, en realidad, lo que nosotros hicimos fue unas campañas rigurosas y una transparencia absoluta frente a los mercados. O sea,
nos mostramos cómo era, o sea, se declaraba, si había un foco de aftosa, se declaraba, nos cortaban los mercados de exportación, hacíamos el trabajo que había que hacer y volvíamos a retomar los mercados en forma bastante rápida. Cuando aparece la enfermedad de la vaca loca es cuando nos exigen empezar con la trazabilidad individual, identificación e trazabilidad individual de los vacunos. Bioseguridad. Bueno, Uruguay logró vender un estatus sanitario al exterior que complementa el tema de la trazabilidad. Entonces, tenemos el bienestar animal, también por el lado de las exigencias que empezaron a aparecer ahora, y ahora empezamos a trabajar con los certificados de carbono neutro que se está exigiendo por el tema de los efectos de gases invernaderos, todos esos temas. Bueno, se empezó. O sea, la actividad es reactiva a las necesidades de los clientes. Bueno, en calidad organoléptica se empezó a trabajar mucho en las características de la carne. Uruguay faenaba antes novillos de 6, 7 años, de 600, 700, 800 kilos. Y claro, hace años que esos animales, esa carne, no tiene mercados. Entonces bajamos la edad de faena y se está logrando hoy exportar animales que el mercado es lo que exige. Bueno, en el 2022 tenemos el dato que del total de las exportaciones de Uruguay, el 23% de carne bovina fue el primer puesto. O sea, fue la mayor exportación en el 2022, que se logró un récord de exportaciones que no se tenía desde antes de la pandemia. O sea, este es récord histórico de hace muchísimos años. Después le siguen la celulosa y la soja, son los otros rubros exportables. El resto son todas las demás que tenemos para exportar. Porque acá les muestro cuál fue la evolución de la exportación en millones de dólares por tonelada y la cantidad de toneladas exportadas. Ven que tenemos un pico de descenso en el 2020 por la pandemia, pero después retomamos el ascenso y seguimos una gráfica ascendente de exportación, lo cual nos hizo tener un aumento de la carne exportada, y entonces eso nos trajo algunos inconvenientes en el mercado interno, que ahora vamos a ver cómo lo solucionamos. Otro dato, si bien es poco, gracias a la trazabilidad y al estatus sanitario y a la marca país, logramos entrar a muchos mercados que son muy difíciles de ingresar. Por ejemplo, Japón es un mercado muy difícil, tiene unas exigencias muy importantes y está bien, las exportaciones no son gran cosa, pero es bueno tener como bandera es que le exporto a Japón, y este año se le vendieron 400 toneladas, o sea, nada, de lengua a $8.000 la tonelada. O sea, eso te da cierto prestigio, vamos a decir, que estás entrando a un mercado tan exigente. Lo mismo pasa con Corea, o sea, también logramos entrar a Corea por el tema de la trazabilidad, el estatus sanitario y la marca país que les nombraba. Entonces, tenemos la trazabilidad, el estatus sanitario y la marca país. ¿Qué es lo que generaron? Confianza. O sea, nosotros lo que logramos es que nuestros compradores nos crean lo que realmente nosotros le estamos entregando al mercado. Entonces, eso permitió abrir mercados, no sé ahora, pero estábamos arriba de los 80 mercados abiertos para toda la carne y sus productos. Entonces, eso también va aumentando el nombre, vamos a decir, de la exportación. ¿Cuál es el objetivo que tiene el Uruguay? Y creo que tendrían que tener todos los países: la soberanía alimentaria, pero con fronteras abiertas. O sea, no
encerrarse en mercados, bueno, valga la redundancia, no cerrar los mercados, ¿no? Entonces, para esto, Uruguay fortalece la marca país, primero. Diversificar los mercados y los productos exportables. Seguimos aumentando la exportación. Exportación de ganado en pie. Al principio, los frigoríficos gritaron como locos porque se habilitó la exportación de ganado en pie. ¿Qué se logró con esto? Que los frigoríficos tenían una competencia en la compra de ganado. Entonces, ¿lo bajo? No. Al tener la exportación de ganado en pie, tenemos una competencia para los frigoríficos y tenemos un piso para la venta de los terneros. Esto logró mejorar la eficacia y la eficiencia de los criadores, porque siempre tenían un piso que por lo menos le pagaban ese ternero. O sea, si la exportación estaba arriba, la exportación compraba. Si la exportación de carne compraba el frigorífico. Si la exportación de carne bajaba por alguna causa, compraba la exportación de ganado en pie. El abasto interno se nos empezó a complicar porque empezamos a tener menos carne y más cara. Entonces lo que hicimos fue importar carne de Paraguay y de Brasil para mantener un mercado interno con bajos precios y mantener el volumen de carne en el mercado. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos o algunos? Precio de exportación en diversos mercados. O sea, nosotros tenemos una variedad muy grande de precios de carne y subproductos en los distintos mercados. Logramos, por ejemplo, como les decía, la lengua a $8.000. El promedio en el 2022 fue de $5.000 la tonelada de exportación. Protección del consumo interno, importando carne. O sea, no movíamos, la exportación seguía a full. O sea, si había que exportar todo el stock bovino, se exportaba y se compraba carne. Se lograron 3 millones de terneros al año, cosa que antes históricamente se producían 2 millones de terneros. Se logra llegar a 3 millones por una mejora en el porcentaje de preñez del 60 al 70%. Cuidando los mercados, por ejemplo, el Instituto Nacional de Carnes armó una página en japonés para el mercado japonés, especialmente. Y es un mercado que compramos poco, le vendemos poco, pero lo tenemos y la página está escrita en japonés. Esto es tema de mercado, o sea, marketing total. Acá tenemos las exportaciones de carne que tenemos en el 2022. Solamente les muestro para que vean todos los mercados en los cuales vendemos, a la diferencia de precio de diferentes volúmenes. Tenemos la participación en cada año de 2021, 2022 y 2023 de todos los mercados. La exportación de ganado en pie tuvo un pico en el 2018 de 400.000 terneros. Entonces, toda esta venta de terneros lo que provocó fue una estabilidad del precio del ternero en el mercado. El consumo interno, hoy hablábamos, creo que ahora nos está ganando Argentina en el consumo interno de carne, pero en el 2022 el consumo de carne vacuna eran 45 kilos. Y como les digo, lo que hicimos fue importar carne de Paraguay y de Brasil. Que la ventaja era que la compramos a $3.432 cuando el promedio de exportación era 5.000. Entonces, abastecíamos el mercado con carne de menor costo sin bajar sustancialmente la calidad, porque la carne de Paraguay y de Brasil que ingresaba al Uruguay es de una muy buena calidad. O sea, hay carne realmente muy buena. Entonces, manteníamos el mercado con carne de buena calidad. Bueno,
un poco repitiendo porque yo creo que es el tema que tenemos que poner en el bolsillo. Nosotros, como dije antes, tenemos que salir a ver qué es lo que necesita o quiere nuestro cliente. Hoy ya tenemos que ver qué es lo que necesita el mundo, porque los productores de alimentos de origen animal tenemos la responsabilidad de cuidar la salud animal, humana y del medio ambiente. Entonces, nosotros ahora ya no tenemos que ir a los mercados a ver si quieren lomo o quieren, no sé, qué calidad de carne quieren. No solamente eso, sino tenemos que ver cómo hacemos para asegurar que se cumpla con el control de una salud. ¿Por qué? Bueno, esto es rápido. 60% de las enfermedades infecciosas son zoonosis. 75% de los agentes patógenos infecciosos humanos son de origen animal. 3 de 5 enfermedades nuevas también son de origen animal. Y el 80% del bioterrorismo es de origen animal. Entonces, nosotros tenemos en nuestras manos la bioseguridad del planeta. Entonces, eso también lo tenemos que tener como un presente para trabajar en nuestros mercados. Y, bueno, repito un poco lo que decía anteriormente, que nosotros tenemos que usar, y es definitivo, la identificación electrónica individual y la trazabilidad. Ya no hay vuelta, y no solamente con los vacunos. ¿Por qué? Primero, minimiza los errores humanos, o sea, cuando tenemos el dato electrónico no hay error humano al decir una caravana, al cantarla, en el campo se ven esos errores, son terribles y provocan horrores en los datos sanitarios. Procesamiento de tiempo real, o sea, nosotros cargamos todo lo electrónico y en minutos, segundos, lo tenemos en una base de datos a la cual puede ingresar el ministerio, el productor, un veterinario, los compradores, los clientes. Tiene una buena relación costo-beneficio. O sea, si nosotros ponemos el costo que tenemos en una caravana, lector, balanza, y después vemos todos los beneficios que nos da, no solamente para lograr mercado, sino para el trabajo y la producción, el costo-beneficio está en una relación excelente. O sea, es insignificante el costo que podemos tener en llevar un sistema de trazabilidad. Pero, como les decía, no solamente en el vacuno tenemos que hacer la identificación, sino que tenemos que identificar todos los animales equinos, mascotas, y después tendríamos que seguir identificando todos los animales que tenemos en nuestros países, porque es la única forma que podemos llegar a tener de controlar la salud general del planeta. Perdón, me faltó una frase, me parece, pero si no la decimos después. Bueno, un poco hablando del tema de la bioseguridad, esto puede ser un potrero, puede ser un establecimiento, si cambiamos el dibujo puede ser un país, tiene agentes externos que son los que pueden ingresar al establecimiento o al país que lleven contaminantes, lleven enfermedades, ingresen problemas. Entonces, lo importante es manejar la gestión del riesgo, es fundamental. En el país productor de alimentos es fundamental manejar la gestión del riesgo del ingreso de enfermedades. Esto se empezó a hablar mucho con el COVID-19. Antes nadie hablaba de videovigilancia. O sea, ahora la vigilancia epidemiológica está en tapete. O sea, todo el mundo sabe lo que es. Perdón, pero no lo había puesto.
vigilancia epidemiológica y trabajar muy fuertemente en las campañas sanitarias. O sea, acá tanto los servicios oficiales como los productores tienen que, y los veterinarios de ejercicio liberal tienen que trabajar muy fuerte en mantener campañas sanitarias muy estrictas para lograr controlar la bioseguridad y la posibilidad de exportar productos de origen animal. Medio ambiente, es lo que comentaba anteriormente, tenemos que cuidarlo porque es el suelo en donde producimos y en donde vivimos. O sea, si nosotros rompemos el medio ambiente, nos quedamos sin piso y ahí se nos complica la vida. Entonces, como hablábamos hoy, en Una Salud cuidamos todos estos puntos para lograr mantener la sustentabilidad, no solamente de la producción, sino de la vida en el país en el cual estamos trabajando. ¿Cuál es el futuro de la región? ¿Cómo ve el futuro de la región? Llamo región Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay. En las barreras arancelarias, además de cumplir con todos los requisitos de calidad sanitarios, hay que pensar en tratados de libre comercio o en negociaciones muy afinadas, porque tenemos la posibilidad de ingresar a mercados con muy buenas posibilidades de bajar los aranceles si tenemos tratado de libre comercio en esos mercados. Las barreras sanitarias, concepto de Una Salud. Tenemos que trabajar bajo este concepto en sanidad animal, humana y medio ambiente, logrando las certificaciones para ingresar a los distintos mercados. Después, certificaciones de buenas prácticas ganaderas. Por ahora, son pocos, en Uruguay, son pocos los establecimientos que certifican las buenas prácticas ganaderas. Pero va a llegar un momento, ya estamos en vísperas, de que las certificaciones sean otra carta de presentación. Bienestar animal es una que ya hoy la están exigiendo. La certificado de carbono neutro es otro que lo están exigiendo. O sea que todos esos certificados son importantes. También tenemos los certificados de calidad de carne, como puede ser Angus. Y tenemos en Uruguay los certificados de carne natural certificada, bienestar animal, certificados para la Unión Europea y el Club Natural Uruguay, que son unas franquicias de restaurantes en el mundo que consumen carne certificada por el Instituto Nacional de Carnes. O sea, como les decía, cambiar la estructura del pensamiento para vender. O sea, tenemos que ir a buscar en el cliente las necesidades del cliente, pero a su vez también tenemos que pensar en la bioseguridad del mundo para mostrarnos como unos productores responsables. Eso yo creo que nos va a dar mucho cartel, mucha marca, que es importante. O sea que creo que por este lado es que tenemos que ir para lograr captar más mercados como los que hemos captado en Uruguay, que realmente para un país chico como nosotros, lograr llegar a tantos mercados en el mundo es realmente un éxito bastante importante, ¿no? O sea que esta es un poco el cuentito que les quería hacer de lo que yo pienso que puede ser el futuro del mercado de carnes en el mundo y lo que pasó en Uruguay que nos dio ese éxito que hoy nos dio una referencia en el mundo como un productor de alimentos confiable y seguro. Bueno, más o menos por ahí quería comentarles, no ser muy largo para... No sé si... Muchas gracias. Te devuelvo tu auricular. Hugo Estavillo, lo vamos a aplaudir, claro, por favor. ¿Tienen preguntas? Hay preguntas. Bernardo Cané dijo sí inmediatamente, allá vamos.
Felicitaciones, Hugo. Realmente que lo escuche el felicitado, porque si no, felicitado, brillante como siempre. Ya estás casi en categoría brilloso. La pregunta sería, lo de las campañas sanitarias las conocemos porque las hicimos muy en paralelo. Yo no veo similitud en el escalón, en el upgrade que ustedes hicieron en el tema de identificación, que ustedes avanzaron 20 años y Argentina está en la duda existencial, y en el plan estratégico que tienen claro. Contanos, si podés, cómo hicieron para hacer esta segunda etapa, quién construyó el poder de convocatoria, de consenso, quién es el padre de esta criatura. Bueno, el tema de la identificación individual y la trazabilidad fue cuando apareció la enfermedad de la vaca loca y Europa nos dijo no exportan más carne si no tienen identificación individual. En ese momento nosotros teníamos una identificación grupal que estaba desde el año 73 y nos dijeron, bueno, les aceptamos la identificación grupal, pero en el año 2006 tienen que empezar con la identificación individual. Esto empezó en el año, 1997, 98, por ahí, y pasaron varios gobiernos de distintos colores diametralmente opuestos, pero se mantuvo la identificación electrónica y la trazabilidad como una política de Estado. O sea, los gobernantes que llegaban no hacían grandes cambios. O sea, seguían mejorando y seguían en la estrategia y en los primeros parámetros que daba la Unión Europea. Entonces se logró que llegamos al 2006 y empezamos a identificar. Al principio los productores estaban sumamente reacios, pero se siguieron las ordenanzas de la Comunidad Europea a rajatabla. O sea, ahí no había forma de errarlo. Entonces, esto, si bien empezó por aquellos años, yo creo que los dueños, vamos a decir, del éxito, son todos los agentes que trabajaron, políticos, productores, profesionales, durante todos estos años. O sea, hubo una continuidad de actividad. Y yo creo que ese es el secreto. Porque si yo cada vez que cambio un gobierno, cambio las condiciones o cambio alguna situación, no voy a avanzar. Y lo que nosotros logramos fue, desde el 2006 a hoy, tenemos un sistema 100% identificado y trazado. Entonces, ahí fue donde estuvo el éxito. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una que tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo comunica Uruguay? ¿Cómo se conecta el sector público con el privado y particularmente con la población? Bueno, la actividad entre los servicios oficiales y los productores, por un lado. Exactamente. ¿No? Hay una relación bastante directa. Tenemos un pequeño problema que es que se bajaron los fondos asignados al Ministerio de Ganadería. Eso nos complicó un poco la vida porque quedó un poco débil el ministerio. Entonces ahí se acreditaron veterinarios de ejercicio liberal para que hicieran parte de las campañas sanitarias. Entonces, la relación es veterinarios oficiales, veterinarios de libre ejercicio y productores. Entonces, ahí hay una relación en la cual se llevan las campañas. Esto no quiere decir que haya un éxito total. O sea, hay fracasos, como es el tema de la garrapata, por ejemplo. Ahí hay un fracaso total, porque hay zonas en las que los garrapaticidas no funciona ninguno y estamos en una situación grave. Pero hay una buena relación. En cuanto a la población, recibe la información por medios de publicidad, los medios de comunicación, y ven los éxitos del país en lo que es la exportación, y entonces hay
como un valor de propiedad, vamos a llamarle, de tener la marca, ¿no? De decir, no, yo estoy exportando y logro valores de muchos dólares por la tonelada de carne que vendo. Claro, nos quejamos que nos sale cara la carne en Uruguay, pero bueno, es el mercado, o sea, no podemos pensar que estamos en una realidad, porque Uruguay y Argentina, con el consumo de carne que tenemos, no existimos en el mundo. O sea, el mundo consume muchísimo menos. ¿Por qué? Porque la carne es cara. La carne va a ser, como dijo un amigo, el caviar del futuro. O sea, cada vez va a valer más. Entonces ahí es donde está un poco la relevancia de esta situación, ¿no? Finalmente, hay un criterio empresario arraigado en Uruguay, en el productor, en el empresario que sabe definitivamente que está produciendo agroalimentos. Bueno, hubo una transformación en Uruguay en cuanto al nivel de productores. Hubieron muchos ingresos de empresas grandes de otros sectores a la producción agropecuaria. Entonces ingresó la tecnología y el pensamiento de esas grandes empresas en el campo, que estaba un poco más achatado en cuanto a los conceptos tecnológicos. Eso se mejoró mucho, hay establecimientos grandes muy importantes que están trabajando muy bien, y los demás acompañan también porque les interesa poder tener ganados para vender a buena calidad, a buen precio, y entonces se empieza a hablar más de empresario. Antes, hace unos años, el productor rural no le gustaba que le dijeran empresario. Decían, no, yo no soy empresario, soy productor. No, sos empresario. Bueno, hoy ya se nominan empresarios y lo tienen en cuenta. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó algo en el tintero? Hugo Estavillo, muchas gracias. Felicitaciones, gran aporte. Gracias a ustedes.